El coronavirus COVID-19 tiene un largo periodo de incubación. Se estima que actualmente es de 2 a 14 días. Eso quiere decir que las personas que lo contraen no muestran síntomas sino hasta después de varios días de tenerlo. En la mayoría de la población el rango estimado es de 5.2 días, pero hay casos donde el periodo de incubación dura mucho más. Recuerda que no se puede determinar si alguien tiene o no COVID-19 sin antes hacer pruebas de laboratorio. El consenso científico actual es que el virus se propaga principalmente de persona a persona. La mayor parte de la transmisión es a través de secreciones respiratorias en forma de gotas. Estas gotitas respiratorias se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Esas gotitas pueden llegar a la boca o a la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente entrar a los pulmones al respirar. Es aconsejable no tener contacto cercano con personas y mantener una distancia prudente de al menos 2 metros. La evidencia actual sugiere que el coronavirus puede permanecer hasta varios días sobre una superficie infectada. Recientemente un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton y de UCLA descubrieron que el coronavirus puede vivir en el aire hasta por 3 horas y en superficies hasta por 3 días. Por ser un virus nuevo, aún estamos aprendiendo cómo se propaga. Esté atento a los síntomas más comunes del COVID-19: fiebre, tos persistente y falta de aliento. Las personas que desarrollan una tos persistente o una fiebre alta deben quedarse en casa. No deben salir bajo ninguna razón. Deben informar inmediatamente de su estado de salud a las autoridades sanitarias pertinentes. Ahora, si usted presenta signos de alerta, de emergencia como dificultad para respirar, dolor o presión persistentes en el pecho, confusión o incapacidad para despertar, tiene los labios o su cara azulados, usted debe obtener atención médica de inmediato. Llame a la línea de emergencia local para obtener instrucciones urgentes. Recientes estudios muestran que el coronavirus es más contagioso antes y durante la primera semana de síntomas. Este estudio sugiere que el virus puede crecer fácilmente en la nariz y la garganta de las personas, y puede transmitirse antes de que las personas se den cuenta que están enfermas. El profesor Dr. Clemens Wetner y sus colegas encontraron que los pacientes con COVID-19 produjeron alrededor de 1000 veces más virus en nariz y garganta que lo producido por pacientes con SARS. Esa gran carga de producción de virus puede ayudar a explicar por qué el nuevo coronavirus COVID-19 es tan infeccioso. La tasa de mortalidad estimada por la Organización Mundial de la Salud desde el 3 de marzo es de un 3.4%. Entonces, ¿por qué Italia y Corea del Sur, dos países que han sido duramente afectados por el nuevo coronavirus, registran números dramáticamente diferentes de muertes en proporción a los casos comprobados? Los resultados de cada país van a variar de acuerdo a la demografía de su población, pero también dependen de sus capacidades en salud y sus propuestas para manejar la crisis. Tomémonos un tiempo para pensar cómo nuestros países en Latinoamérica se verían en una crisis similar. Va a ser difícil, ¿verdad? Es por eso que tenemos que hacer todo lo posible para mitigar el peso que recaerá sobre nuestro sistema de salud. Si usted no planeó con tiempo, es posible que ahora sienta pánico y angustia por tener todo lo que le hace falta para afrontar la crisis. El miedo a lo que no conocemos nos hace tomar decisiones sin las debidas precauciones, haciéndonos entonces más susceptibles al contagio. El pánico nos hace actuar sin revisar nuestras necesidades reales, y podemos terminar acaparando lo que otros van a necesitar urgentemente. No es el fin del mundo. Haga una lista de lo que le hace falta y poco a poco, con las debidas precauciones, obtenga lo que necesite. Es muy importante lavarse las manos constantemente, con agua y jabón. Lávese las manos por al menos 20 segundos. Está demostrado que lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón destruiría el virus. Evite tocarse la cara, especialmente nariz, boca y ojos. Mantenga la distancia. El distanciamiento social es extremadamente importante a la hora de controlar la propagación del virus. Procure estar a 2 metros o más de otras personas. Recuerde cubrirse con un pañuelo al toser o estornudar, y nunca toser directamente en sus manos o al aire. Tapabocas, ¿sí o no? El consenso en el mundo occidental es que las máscaras de protección desechables o tapabocas, como le conocemos en Colombia, no son necesarias para la población general porque no previenen el contagio. Pero cuando la epidemia se desató en Wuhan, China, varios gobiernos asiáticos tomaron medidas drásticas para contener el virus. Una de ellas fue la de impulsar el uso masivo de tapabocas entre sus ciudadanos. Singapur contrató a sus fuerzas militares para que empacaran máscaras y así enviárselas a cada familia en el país, completamente gratis. Taiwán, antes de la epidemia en Wuhan, importaba el 93% de máscaras a China. Por la epidemia, China empezó a tener escasez de tapabocas.
Taiwán entonces reactivó su producción local y hoy produce 8.2 millones de tapabocas al día. El jueves 19 de marzo, Taiwán, con una población mayor a la de Chile, tiene el mismo número de casos confirmados con COVID-19 que Colombia. El tapabocas no es una protección directa contra el coronavirus, pero sí minimiza el riesgo de contagio. Es verdad que su uso inadecuado puede hacer que la persona que lo use mal sea más susceptible al contagio. Por eso es importante educar a la población en el uso correcto del tapabocas. Lávese bien las manos antes de ponerse el tapabocas. Lávese bien las manos antes y después de quitarse el tapabocas. Usar tapabocas es bastante incómodo, pero es importante no quitarlo y ponerlo sin tomar precauciones. Ahora, si usted no encuentra tapabocas, puede entonces hacer tapabocas artesanales. Hay tutoriales en YouTube que le muestran cómo buscar los materiales necesarios para hacerlo. Lo importante es cubrirnos la boca y nariz. En este momento todos somos potencialmente cargadores del virus. Si va a salir, tápese la boca y nariz. Esos son buenos modales en los tiempos del COVID-19. La inmunidad colectiva se da cuando un número suficiente de personas en una población obtienen inmunidad para así detener efectivamente la propagación de la enfermedad en el resto de la población. Para lograr esto no importa si la inmunidad proviene de la vacunación o de personas que han tenido la enfermedad. Por lo tanto, se cree que una vez que suficientes personas se infecten con COVID-19 y su cuerpo se vuelva inmune, el virus dejará de propagarse por sí solo en la población. Por esa razón, líderes y expertos lo vieron en un momento como la opción más viable para reducir el impacto económico. Hace tan solo unos días en Gran Bretaña, el consejo oficial del gobierno británico a sus ciudadanos era mantener la calma y continuar. Ahora el gobierno admite que su estrategia de permitir que el virus se propague hasta llegar a la inmunidad colectiva fue un fracaso. Desde muy temprano en el mundo occidental nos vendieron la idea de que el virus es solamente una fuerte gripe. Los costos serán devastadores. En el mundo entero ahora vemos una carrera colectiva por encontrar la cura. Países como Canadá, Estados Unidos, Israel, Alemania y China han logrado grandes avances hacia la posibilidad de una vacuna. La mala noticia es que aún estamos lejos de tener una viable. También existe la esperanza de que medicina usada para tratar otras enfermedades como la malaria sea una posibilidad viable y económica de tratamiento. China y Francia ya realizaron estudios clínicos que han dado buenos resultados a personas tratadas con fosfato de cloroquina. Aunque esa es una muy buena noticia, en este momento una de las mejores maneras de contener el esparcimiento, prevenir las secuelas del virus y bajar la tasa de mortalidad es hacer pruebas masivas a los ciudadanos. Corea del Sur, un país azotado fuertemente por el virus, ya reporta más recuperaciones que nuevas infecciones. La razón se debe a su política de detección temprana. Corea ha administrado pruebas masivas del virus a sus ciudadanos. Detectar temprano a las personas que contraen el COVID-19 es monumental para ofrecer un mejor tratamiento y la posibilidad de recuperación. Tal vez es más fácil quedarnos en pijama viendo películas hasta que nuestros gobiernos encuentran la solución que nos devuelva la normalidad que tanto queremos. Yo creo que todos los políticos son parásitos. Sí, todos. Ahora, en estos momentos de crisis veremos el nivel de humanidad en ellos, que es por lo único que se les puede diferenciar los unos de los otros. Pero yo creo más en la iniciativa y creatividad de los ciudadanos comunes para superar la crisis. Y por eso pienso que nuestra capacidad de adaptación es muy importante en estos momentos. Pero tenemos que adaptarnos para actuar, como si estuviéramos en guerra, y es ganar o morir. Se trata de adaptarnos para poder ver las oportunidades, porque el futuro lo estamos escribiendo con lo que nosotros mismos hacemos ahora. Es adaptarnos rápido para servir a los demás. No todos van a superar esto. Las consecuencias aún son inimaginables. Se hace tarde para decir, ¿y yo qué puedo hacer?